Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los Borbones. ¿Y quiénes fueron los Borbones? Bueno, debemos decir que los Borbones era una familia de la Casa Real francesa proveniente de la actual provincia de Allier, antes conocida como Bourbonnais. También debemos decir y agregar que desde el año 1700 son la casa reinante en España, con la única excepción de los años que duró la ocupación de Napoleón y también las dos repúblicas o dictaduras de Francisco Franco. Otro dato que debemos decir es que existen como dinastía desde el siglo X, pero solo ascendieron a la corona en el siglo XIII con su llegada y conquista del territorio español. Y por último debemos decir que asimismo su sangre está recientemente presente en la casa reinante del Gran Ducado de Luxemburgo, también conocido solamente como Luxemburgo. Continuemos hablando un poco más sobre los Borbones, particularmente hablar sobre sus orígenes. Bueno, primero decir que el primer señor de Borbón o Bourbonnais conocido data del año 917 y su nombre fue Adhémar. Este adquirió el castillo de Bourbon-l'Archambault como un regalo del rey Carlos III, fortaleza que le da nombre a la casa. También decir que a pesar de esto, la denominación Borbón o Borbón no comenzó en aquel tiempo, pues los señores feudales de esas tierras eran conocidos como d'Archambault. Continuemos hablando un poco más sobre los Borbones, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que los primeros Borbones españoles fueron reyes absolutistas. Todo esto ocurrió durante el reinado de Carlos III y se introdujo en España el despotismo ilustrado que proponía la modernización del Estado y una serie de medidas beneficiosas para la población, pero sin su participación. También debemos decir que cambiaron la estructura administrativa de las colonias ultramarinas con el objetivo de endurecer el control sobre esos territorios, y también decir que reestructuraron la organización territorial al crear nuevos virreinatos en América. Otra de las características a mencionar es que durante el reinado de Fernando VII la mayoría de los territorios coloniales en América se independizaron, y también decir que si bien reinan en la actualidad, la monarquía española es parlamentaria, por lo tanto el poder político reside en el parlamento y no en el monarca. Continuemos hablando un poco más sobre los Borbones, particularmente hablar sobre los Borbones en Francia. Bueno, debemos decir que en el siglo XVI los Borbones accedieron al trono de Navarra. En 1589, Enrique III de Navarra fue coronado rey de Francia como Enrique IV. También decir que la dinastía continuó con los reinados de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, quien fue depuesto o destituido y ejecutado durante la Revolución Francesa. Otro dato a mencionar es que luego del Imperio Napoleónico, con la restauración de la monarquía, accedieron al trono los últimos dos reyes de esta dinastía. Nos referimos a Luis XIII y Carlos X. Y el último rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, pertenecía a una rama lateral de la familia. Y por último decir que los reyes Borbones en Francia fueron monarcas absolutistas, y también decir que bajo su reinado se logró la unidad territorial de Francia bajo una sola autoridad que concentraba todo el poder. Continuemos hablando un poco más sobre los Borbones, en este caso los Borbones en España. Bueno, debemos decir que los Borbones llegaron al trono español en el año 1700, cuando Felipe de Anjou sucedió al último rey de la dinastía de los Austrias, es decir, Carlos II, quien había muerto sin herederos.
También debemos decir y mencionar que Felipe de Anjou era nieto del rey francés Luis XIV y de su esposa María Teresa de Austria, hermana del rey español Felipe IV. Otro dato que debemos mencionar es que fue coronado con el nombre de Felipe V y su reinado quedó legitimado con la firma del Tratado de Utrecht en el año 1713. Y lo último que mencionaremos es que este tratado, en el que Felipe V renunciaba a sus derechos sucesorios al trono francés para conservar el español, dio fin a la Guerra de Sucesión Española. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!